¿Qué tal, compañeros y amigos? El día de hoy presentaremos un relato acerca del Dorian Gray, el autor Oscar Wilde. Esta reseña estará a cargo de mi compañero José Mariano Balcacego Hernández y yo, Diego Sinué Cuellar Aramburo, ambos del grupo 303. Comencemos. La obra El retrato de Dorian Gray, escrita por Oscar Wilde, corresponde a la forma literaria denominada narrativa y se enriquece con otras formas de expresión de textos literarios como prosa. Pertenece a la escuela o corriente denominada realismo, de la época victoriana. La historia trata sobre un chico llamado Dorian, el cual recibiría un retrato hecho por un pintor llamado Basil. Dorian se percata de otra persona. Esa persona era Henry, y tras una charla con él, se fascina de sus ideas hedonistas. Esto provoca que Dorian se preocupe por su belleza, por lo que hace un trato con el diablo. Ahora la pintura será el reflejo interior de Dorian. Dorian comienza a ser más inmoral y esto termina siendo visto en su pintura, cambiando de forma grotesca por dichas acciones. Aunque más adelante Dorian intentó cambiar, este no quiso afrontar la culpa. Al intentar destruir las pruebas por miedo y enojo, este terminó muriendo, siendo que su cuerpo se pudo ver como él es, pútrido. Como puede observarse, participan aproximadamente 14 personajes. Los más relevantes son Dorian Gray, Basil Hallward y Lord Henry Wotton. El primero se caracteriza por ser tímido y gentil al inicio, un chico rico y de clase alta que puede darse lujos, pero de naturaleza simple. Mientras más pase el tiempo, más caerá en la inmoralidad, lo que hará que pase de ser gentil a cruel, de naturaleza simple a ser extraño y actuar a base de placeres. Por pertenecer al género épico narrativo, la historia utiliza un narrador de tipo omnisciente, debido a que genera un ambiente y ofrece descripciones, mas no participa en la historia y no aparece explícitamente. Es la voz ficticia que nos cuenta los hechos. La obra se escribió en 1890, durante el siglo XIX, denominada la Edad Contemporánea. La historia se desarrolla en su mayoría en Londres, en la época del siglo XIX. Algunos de los espacios donde se desarrollan las principales acciones son el estudio y casa de Basil, la casa de Henry, la casa de Dorian, teatro y la habitación de Dorian, etc. La historia tarda aproximadamente 18 años, 2 meses, 1 semana y 5 días en transcurrir. Respecto al lenguaje, se puede observar la presencia de algunas figuras retóricas como la metáfora, como por ejemplo, ¿te conozco? Me pregunto si es verdad que te conozco. Antes de contestar, tendría que ver tu alma. Del autor, se sabe que nació en el año de 1854 en Irlanda y falleció en el año 1900 en Francia. Fue un escritor, poeta, dramaturgo de origen irlandés. Oscar Wilde es considerado uno de los dramaturgos más destacados de Londres, victoriano, tardío y, como no, pues reconocido como una celebridad por su ingenio. Mientras que los sucesos relevantes del tiempo y el lugar en el que vivió son su lugar de origen Westland Brown, Dublín, Irlanda. Sería educado en casa a los 9 años, a los 10 ingresaría en la Portora Royal School de Enniskillen, Irlanda, donde estudió hasta los 17 años. Su hermana murió en dicha época, lo que inspiró su poema Requiescat. El 19 de octubre de 1871 ingresó en Trinity College. Su vida en Trinity fue esencialmente de estudios. Le gustaba devorar libros, por lo que era admirador entusiasta de Swinburne, aunque las obras griegas no las dejaba en paz. Mientras estuvo en Trinity jamás se le oyó opinar sobre cuestiones sociales, religiosas o políticas. El 17 de octubre de 1874 ingresó en el Magdalen College de Oxford, donde continuó sus estudios hasta 1878. Aquí se licenció con los reconocimientos más altos en estudios clásicos. Fue a Oxford a los 20. Will permaneció en Oxford desde finales de 1874 hasta el verano de 1878. Wilde se enfrentó a un segundo juicio en mayo de 1895, en el que se le acusó de sodomía y de grave indecencia,
y fue condenado a 2 años de trabajos forzados. Durante su estancia en la cárcel, Wilde escribió la extensa carta dirigida a Lord Alfred Douglas, que lleva por título De Profundis, motivado por cómo se vivía encarcelado. Abandonó definitivamente la prisión en mayo de 1897. Oscar Wilde murió el 30 de noviembre de 1900 en París, Francia. Por mi parte, de esta obra puedo decir que es muy buena. Supo desarrollar mejor los personajes a medida que pasó el tiempo y pudo causar un fuerte impacto en escenas realmente importantes. Podemos decir que da una buena inmersión, te deja enganchado en la historia. Aunque es larga, sirve demasiado para pasar el rato. Aunque sentimos que hubo cierto desperdicio en el aspecto sobrenatural, al ser una representación más realista es algo adecuado. Esta obra me gustó porque puedes ver un desarrollado de personajes que es válido, no es forzado y se sienten naturales las emociones expresadas. La novela tiene cierta forma impredecible que hace que sea disfrutable. No es como la típica historia que cae en lo mismo sin ir al vacío. No por nada es una de las mejores del siglo XIX. Es bastante digerible. Leerla es como aprender a caminar, no sabes cómo, pero sirve para ir paso a paso en este mundo, en este caso, el mundo.